Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares, así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar.
¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares, así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares así como tú.
Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares, así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente usando millones de dólares, así como tú te ves felizmente usando millones de dólares. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente usando millones de dólares, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente usando millones de dólares, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente usando millones de dólares, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer?